Buenas tardes, buenas Buenas tardes, tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. muy buenas tardes. Tardes, compañeros y compañeras. Muy buenas tardes, Stephanie. Vamos a comenzar en un par de minutos. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con un pequeño repaso acerca de lo que hemos estado trabajando. Buenas tardes, María Rebeca. Vamos a ver, antes de comenzar a revisar las actividades. Bueno, muy buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Hoy vamos a continuar con un pequeño repaso acerca de lo que trabajamos en el libro de normativa. Luego vamos a revisar las actividades del libro de normativa, la parte que faltaba, la parte final. Vamos también a revisar uno de los cuentos y si el tiempo lo permite, vamos a comenzar con el capítulo siguiente, con el último capítulo del libro. Tenemos todavía, les voy a comentar, tenemos, contando hoy, tenemos todavía algunos días de clase. Tenemos el viernes, tenemos pues el 10 de mayo, pues no, yo tengo asueto. Tenemos el día viernes 6 y viernes 13, porque según parece los exámenes comenzarán el día 16. Entonces, vamos a ver esto. Nos quedan prácticamente como 2 o 3 días de clase nada más. Vamos a ver entonces, a continuar. Esto es solamente una práctica, digamos, para ver si detectamos cuáles son los errores que están ahí. Por ejemplo, la bandana de golondrinas se alejaron. ¿Cuál es el error allí? Porque está incorrecto. ¿Sí, Gerardo? Yo diría que porque es un poco bandada, ya se refiere a aves. Entonces, golondrinas a lo mejor es para especificar, pero diría que ya de por sí se entiende que son aves con bandada. Muchas gracias, Alejandro. Aquí, en este caso, perdón, Gerardo, sería la bandada. La bandada es correcto. Golondrinas es para especificar qué tipo de aves, porque podría ser una bandada de patos o de otro tipo de aves. Aquí la incorrección es que estamos hablando de que la bandada de golondrinas se alejó, porque estamos hablando en particular de una bandada. Aunque sabemos que es un sustantivo colectivo, el sustantivo colectivo está en singular, pero se refiere a una pluralidad, pero el sustantivo es singular. Entonces, lo correcto es la bandada de golondrinas se alejó, porque es la bandada la que se alejó.
Luego tenemos el siguiente, se oye voces a lo lejos. Se oyen voces a lo lejos. Muy bien. Aquí lo pueden escribir ustedes. ¿Se oye una voz a lo lejos o se oyen voces a lo lejos? Da clase en un aula luminoso. ¿Cuál es el error ahí? Da clase en un aula luminoso. Un aula es correcto, fíjese, Stephanie. Aula luminosa. El aula es luminosa o da clases en un aula, pero aquí el error, digamos, es que el aula es luminosa. El, hay sustantivos, como les comentaba, que tienen la vocal átona A al principio, que se coloca el artículo negativo, pero al conjugarlo, al colocarle un adjetivo, este ya va en femenino. Por ejemplo, el aula luminosa, el hacha filosa, el águila calva, como les comenté. Entonces es luminosa, muy bien. Tengo mucho hambre, mucha hambre, muy bien. No encuentran el arma con el que lo mató. No encuentran el arma con el que lo mató. ¿Cuál es el error ahí? Con la que lo mató. Con la que lo mató. Muy bien, Yeleni. Hacen varios días que no lo veo. Hacen varios días que no lo veo. Hace varios. Muy bien. Por último, vemos que hubieron muchos días de mucha preocupación. Hubieron muchos días. Hubo. Hubo muchos días. Es lo correcto. Hubo muchos días. Hubo días de mucha preocupación. Muy bien. Vamos a ver. Aquí está la respuesta. Ahora tenemos también la anfibología, que son construcciones que admiten más de un significado. Pueden estar redactadas con la ortografía más correcta, todas las palabras, una estructura gramatical impecable, pero no se entienden, nos da lugar a malas o a interpretaciones erróneas. Por ejemplo, Marta le dijo a Rodrigo que no debió haber salido en un día tan frío. Entonces, en esta oración no nos queda claro si Marta le dijo que ella no tenía que haber salido o si Marta le dijo a Rodrigo que él no tendría que haber salido en un día tan frío. Entonces, en estos casos, lo que corresponde es modificar la redacción para que quede clara la idea. Como vemos, aquí la redacción, esta es una opción. Se podría redactar de otra forma siempre y cuando quede claro que una persona se lo dijo a la otra y que una de las dos no tuvo que haber salido. Si se cambia la redacción de tal manera que no se entiende, que no se transmite esta idea de las dos personas y que una no debió haber salido en un día tan frío, no sería una corrección adecuada de la oración. Por ejemplo, como lo ven ahí en su pantalla, lo correcto es que Marta cree que no debió haber salido en un día tan frío. Así se lo comentó a Rodrigo. Esta es una opción correcta. ¿Cuál sería eh, una opción que alguien pueda proponer que sea incorrecta? Marta cree que ni ella ni Rodrigo tendrían que haber salido, pero aquí la oración original es que era una la persona. Entonces debemos mantener, cuando lo corrijamos, debemos mantener la idea original del, de, del texto para que lo podamos corregir. ¿Cuáles son las dudas que nos quedan aquí? El equipo de los halcones ganó a las águilas en su propia cancha. ¿Por qué nos queda ahí, cuál es la confusión? Stephanie, Que no se sabe en qué cancha, si la de los exacto. halcones o la de los otros. Ajá, exactamente. Esa es la duda. No se sabe. Y ahí cómo lo podemos modificar. En estos casos a veces hay que volver a redactar completo. ¿Qué opción tendríamos ahí para corregir esto del equipo de los halcones ganó a las águilas en su propia cancha? ¿Qué opciones tenemos? Yeleni Decir, por ejemplo, el equipo de los halcones le ganó a las águilas en su propia cancha. le ganó a las águilas, pero no nos queda un poco la duda de quién sería la cancha. Ahí parece más
Em, está más claro, pero no sabemos realmente en la cancha de quién. Entre halcones y ganó. El equipo de los halcones, coma, ganó a las águilas. No, no se coloca una coma entre el sujeto y el predicado, Gerardo. Eh, corregir esto no es muy sencillo, porque a veces requiere que volvamos a reconstruir las oraciones. Por ejemplo, el equipo de los halcones visitó a las águilas en su cancha y les ganó, pero a veces hay que cambiar palabras para hacer más clara la idea que se quiere transmitir. La siguiente, vamos a ver. Cuando Fernando ganó en la cancha de las Águilas, le ganó en la cancha de las Águilas, pero no se sabe al equipo de quién, si estaban jugando con las Águilas o no, en la opción que coloca Darling, porque podrían estar jugando con otro equipo, pero en la cancha de las Águilas. Entonces, esos son detalles que debemos observar. Lo que pasa es que el mensaje está confuso. Entonces, nosotros cuando lo corregimos vamos a decidir, bueno, entonces, ¿quién ganó? Sabemos que el equipo de los halcones fue el que ganó, pero ¿en qué cancha es lo que estamos dilucidando? Vamos a pasar a la siguiente. Cuando Fernando se casó con ella, ya tenía 3 hijos. Cuando Fernando ya tenía 3 hijos cuando se casó con ella. Muy bien, aquí Diego le dejó los hijos a Fernando. ¿Y si los hijos hubieran sido de ella? ¿Cómo podría ser? Ahí, como la oración original está muy confusa, los hijos podrían. Ella tenía 3 hijos cuando se casó con Fernando. Muy bien, Minor. Muy bien. Ujú, así es. Vamos, luego tenemos la otra oración. Mi abuelita llegó con mi tía en una ambulancia que, por cierto, se veía en muy mal estado. Aquí sabemos que es la ambulancia, pero se podría pensar que si llegó no se sabe con certeza quién está en mal estado. Aquí suponemos que es la ambulancia, pero con certeza no lo sabemos. Entonces es lo que debemos evitar, esas dudas. Tenemos que aclarar cuando mi abuelita llegó con mi tía en una ambulancia que, por cierto, se veía en muy mal estado. Y realmente no sabemos también si es la tía o la abuelita. Mi abuelita llegó con mi tía en una ambulancia, que, por cierto, mi abuelita se veía en muy mal, mi abuelita se veía en muy mal estado cuando llegó con mi tía en una ambulancia. Por ejemplo, mi abuelita se veía en muy mal estado cuando llegó con mi tía en una ambulancia. Ahí la abuelita es la que está en mal estado, pero si es la ambulancia, mi abuelita llegó con mi tía en una ambulancia, punto, el vehículo se miraba en muy mal estado. Entonces hay que cambiar. Vamos a ver. Ujú. Tenemos que aclarar quién es la que se veía en mal estado. Vamos a ver la siguiente. Me encontré con el médico y su hermano y le hablé de usted. Aquí no les extrañe que no sepamos quién es, de quién se está hablando, porque precisamente son esos mensajes confusos. Me encontré con el médico y su hermano y le hablé de usted. ¿A quién se encontraría esta persona? Con el médico ya sabemos, y su hermano. Pero ¿sería el hermano del médico o sería el hermano de la persona con quien está hablando? Porque nos damos cuenta que le trata de usted también. Me encontré con el médico y su hermano y le hablé de usted. Entonces aquí igual nos corresponde dilucidar, decidir, bueno, yo encontré con el médico y su hermano y le hablé de usted y tampoco se sabe a quién le habló. Vemos entonces ahí hay confusión en cuanto al mensaje. Otra oración confusa. Mi padre fue al pueblo de José. Me encontré con el médico, quien iba acompañado de su hermano, y yo le hablé de usted. Gracias, Yeleni. Entonces ahí vemos cómo la reconstrucción del mensaje sí toma tiempo, tenemos que pensar bien las ideas para ordenarlas. No hay una única opción, solo tenemos que diferenciar, separarlas.
Vamos a ver la siguiente. Mi padre fue al pueblo de José en su carro. ¿En el carro de quién? Entonces, ¿cómo se fue mi padre? Mi padre condujo su carro hacia el pueblo de José. Mi padre fue al pueblo en el carro de José. Ujú. Mi padre fue al pueblo de José manejando su carro. Aquí hay que especificar que es el pueblo de José. Mi padre fue al pueblo de José. Fue en su carro al pueblo de José. Ajá. Mi padre fue al pueblo de José en su carro. Así es. La otra, se vende mantón para señora de Sololá. Un mantón para señoras sololatecas. Aquí lo que estamos tratando de decir, Minor, es que el mantón es de Sololá. Mantón de Sololá para señora. Ajá. Pero también si se corrige, podría ser, se ve un manto para señoras sololatecas, o sea, únicamente para ellas. Lo que hay que hacer allí es eliminar la confusión. Una vez le tomé fotos a un elefante en pijama. Una vez le tomé fotos a un elefante en pijama. ¿Cómo lo corregimos? Una vez le tomé fotos a un elefante en pijama. Sabemos que el fotógrafo estaba en pijama y así le tomó las fotos al elefante. Una vez que iba en pijama le tomé fotos a un elefante, muy bien. En pijama le tomé fotos al elefante. Ajá. Ahí ya vamos aclarando. Entonces vemos cómo sí hay opciones para corregir. Cambiamos las palabras, pero también reconstruimos la oración. Se bajó del caballo sin que se diera cuenta. Aquí asumimos que el caballo no se dio cuenta, porque alguien no se puede bajar del caballo sin darse cuenta, ¿verdad? Pero la construcción nos da lugar a pensar, bueno, ¿será que el caballo no se dio cuenta o la persona? ¿Cómo se pudo bajar sin darse cuenta? Se bajó del caballo y el animal no se dio cuenta. Se bajó del caballo, pero el animal no se dio cuenta. Para no repetir caballo, caballo. ¿Está bien, Yeleni? Ajá. Muy bien. El caballo no se dio cuenta cuando se bajaron de él. Muy bien. Ajá. Muy bien, Gerardo. Entonces ahí vemos que sí hay opciones. Y por último, vamos a ver, se vende perro, come de todo, le gustan mucho los niños. ¿Qué es lo que parece ahí? Que al perro le gusta comer niños. Le gusta mucho comer niños, exactamente. Entonces, se vende perro. ¿Cómo cambiar? Se vende perro. Le gustan mucho los niños. Come de todo. Es amigable con los niños. Exactamente. Muy buena opción la de Gerardo. Se vende perro, come de todo, es amigable con los niños. Muy bien, Gerardo. Se vende perro, come de todo tipo de comidas y es amoroso con los niños. Muy bien. Entonces ustedes se dan cuenta que no hay una opción, no hay solo una. Esta es la correcta. No, lo correcto es que ustedes diferencien y ustedes en estas oraciones evidencian que ya vieron cuál es el error y están proponiendo las opciones correctas. También es apropiada la de Irma. Muy bien. Vamos a ver aquí. Autos usados en venta. Irá a cualquier otro lugar donde lo engañarán. Venga con nosotros primero. ¿Cuál es el error ahí? ¿Cuál es el error ahí? Aquí vemos que se le está diciendo a las personas que llegue con ellos primero para que lo engañen ahí. Irá a cualquier otro lugar donde lo engañarán, venga con nosotros primero, porque por la oración que le antecede, ir a otro lugar donde lo van a engañar, entonces venga con nosotros primero. Aquí lo vamos a engañar primero nosotros y luego vaya a otro lugar donde lo engañen. La construcción es confusa. Entonces, aquí, ¿cómo se podría ir a autos usados en venta? Irá a cualquier
otro lugar donde lo engañarán, venga con nosotros, somos la opción más confiable, por ejemplo. Entonces allí, pero hay que cambiarlo, cambiar la redacción. Luego tenemos, me encanta la leche de vaca fresca. Me encanta la leche fresca. La leche fresca de vaca, no la leche de vaca fresca. Vamos a ver. También está la cacofonía. La cacofonía es el sonido repetido o monótono que se produce cuando se usan las mismas palabras. Vamos a ver. Ahora no puedo ver dónde está. Muy bien, Stephanie. Ajá, ahí están. Ustedes ya tienen claro cuál es el error. De eso se trata de esta actividad, que vayamos acostumbrando nuestro ojo. No, esto es un error. Esto es un error. Hay que corregirlo. Y entonces ustedes ya se dan cuenta qué es como ustedes vieron, no hay faltas de ortografía, hay signos de puntuación, pero no se entiende el mensaje. Vamos a ver. Vemos entonces ahora la cacofonía. ¿En qué consiste? Es un sonido repetido monótono que se produce cuando repetimos no solo las mismas palabras, sino que palabras que tienen sílabas, las mismas sílabas. Por ejemplo, si decimos, lo hizo con conocimiento de causa. Aquí les pido que ustedes lo hablen, o sea, pueden escucharse. Lo hizo con conocimiento de causa. ¿Cuál es el sonido con? Es el sonido que, con conocimiento de causa. Entonces, otro ejemplo, Roberto corre rápido, pero tienen que pronunciar para que ustedes lo escuchemos. Roberto corre rápido, hasta cuesta un poco pronunciarlo. También decimos que llegaron Marcela, su abuela y Micaela. Para evitar esta cacofonía, entonces tenemos que cambiar la redacción de la oración. Por ejemplo, la persona actuó como lo hizo con un conocimiento de causa. Roberto corre rápido, Roberto es muy rápido cuando corre, por ejemplo. O sea, hay opciones, lo que queremos aquí evitar es la cacofonía. Luego, ¿cómo podemos modificar estos ejemplos? ¿Cómo podemos modificar aquí? Nunca camina en la calle. Aquí podemos recurrir a los sinónimos que ya vimos también. Nunca camina en la calle. Ustedes lo pronuncian, tienen que pronunciarlo porque si no, no es lo mismo y se van a dar cuenta. Nunca camina en la calle. Nunca transita en la calle o nunca deambula por la calle, jamás camina en la calle, jamás camina en la calle. Muy bien, ahí están las opciones muy válidas. Es correcto. Nunca camina en la calle, nunca camina, es lo que hay que evitar, Johanna. El K, nunca camine calle. La siguiente, preste atención, guarde discreción y actúe con corrección. Preste atención, guarde discreción y actúe con corrección. ¿Cómo lo arreglamos? Sea atento, discreto y correcto. Muy bien. Esta es una opción. Preste atención, sea discreto y actúe o proceda y compórtese correctamente. ¿Ya? Allí las opciones que ustedes cambiaron evidencian que quitaron las palabras que causan la cacofonía. Luego, en esa estación pasan seguido la canción de mi predilección. En esa estación pasan seguido la canción de mi predilección. En esa estación pasan seguido mi canción favorita, por ejemplo. Así, ahí está. Muy bien. Y vamos a ver. Bueno, aquí terminamos por el momento con esto. Ahora vamos a revisar las actividades del librito azul. Esta estaba bastante extensa. Entonces vamos a ver, aquí de una vez vamos a corregir lo que esté incorrecto. Nos vamos a la página 45, por favor. Página 45. Bueno, vamos a ver. Tenían que identificar si el gerundio estaba empleado en forma correcta o incorrecta. C si es correcto e I si es incorrecto.
Vamos a ver. Escribió varios poemas expresando sus sentimientos. Esta es incorrecta y lo correcto, escribió varios poemas en los cuales se expresa sus sentimientos. La siguiente, abriendo la puerta se puso a barrer la acera, ese es correcto. Aquí teníamos que verificar, en el mismo libro está el uso correcto. Derramó aceite en la carretera provocando un accidente, ese es incorrecto. Lo correcto es derramó aceite en la carretera y provocó un accidente, una acción después de otra. Federico entró insultando a los invitados, es correcto. Le estoy enviando los datos que me solicitó, es correcto. Existe una ley prohibiendo el lavado de dinero. Esta es incorrecto y la forma como lo debemos escribir es existe una ley que prohíbe el lavado de dinero. El reo escapó siendo capturado 5 horas después, es incorrecto. Lo correcto es el reo escapó y fue capturado 5 horas después. La siguiente, Elsa recibió el paquete conteniendo los medicamentos genéricos. Lo correcto es, Elsa recibió el paquete que contiene los medicamentos genéricos. La siguiente, lo vimos ingresando a la universidad, es correcta. Se produjo, y la última, se produjo una explosión muriendo más de 6,000 personas. Lo correcto es, se produjo una explosión y murieron más de 6,000 personas, o que ocasionó la muerte de más de 6,000 personas. Luego, en la página 46 tenían que buscar los barbarismos, podían utilizar el diccionario. En lugar, ya vimos que la palabra lobby está aceptada, pero si no quisiéramos usar lobby, Elvira descansaba en dónde del hotel. Si no usamos lobby, ¿qué podemos usar? En el salón, en la recepción, en el vestíbulo, en la sala de espera. Muy bien, ahí, muy bien, jóvenes. Luego, media vez sea sincero, tendrás mi apoyo. Media vez, ¿cuál es el error? Una vez, muy bien, Katia, muy bien. La siguiente, el día de hoy practicaremos fútbol. El día de hoy practicaremos, hoy y nada más. La siguiente, los gemelos satisfacieron su curiosidad. Los gemelos satisficieron su curiosidad. Esa conjugación está aquí en el libro y es un poco compleja de satisficieron. Ellos satisficieron su curiosidad. La siguiente. Muy bien, Engelbert. Es correcto lo que usted anotó allí. Allá se levanta mucha polvazón. Allá se levanta mucha polvazón. Polvareda. Muy bien. Me mareé al abordar el barco. Me mareé. Me mareé. Me mareé. Muy bien, Katia. El referee se equivocó. ¿Quién se equivocó? El árbitro. Muy bien. Muy bien. La siguiente. Carmen te envía muchas saludes. Carmen te envía saludes. Saludos, no saludes. La siguiente. Acá habemos muchos deportistas. Acá habemos muchos deportistas. Acá somos muchos deportistas o acá estamos muchos deportistas o acá hay muchos deportistas. Ajá. Luego tenemos, Elena se divorció de su esposo. ¿Por qué es un error? Elena se divorció de su esposo. ¿Por qué es un error? Cuando usted se divorcia, es del esposo, no se puede divorciar exactamente, Engelbert, ¿de quién más se iba a divorciar? Si uno se divorcia es del esposo o de la esposa. No podríamos se divorció de alguien más, porque un divorcio es por la disolución de un matrimonio y tenía que ser forzosamente del esposo. Muy bien. No es de su ex, no, se divorció nada más. Elena se divorció. Todos los miércoles se reúne el staff de la empresa. ¿Cómo lo podemos mejorar? Todos los miércoles equipo, muy bien. Les volveré a repetir la explicación. Les volveré a repetir la explicación. ¿Cuál es el error ahí? Les repito la información. Les repetiré la información.
O bien les volveré a decir la explicación. Les repetiré, es lo más correcto, pero si les dejamos volveré, les volveré a decir o les volveré a ampliar la explicación, por ejemplo. Cuando estábamos en la finca, un perro me mordió. Estábamos. Ahí el error es el estábamos. Estábamos dice ahí. Cuando estábamos en la finca, un perro me mordió. No me forces a que te lo diga. No me forces a que te lo diga. ¿Cuál es el error? No me qué, obligues, fuerces, fuerces. Lo correcto es fuerces, no forces, fuerces. La siguiente, la diabetes es una enfermedad, es una terrible enfermedad. Muy bien, diabetes. A la reina le decapitaron la cabeza. ¿A la reina qué? ¿Qué más se va a decapitar? Exactamente. O decimos, a la reina la decapitaron o a la reina le cortaron la cabeza, pero no podemos decirle decapitaron la cabeza porque decapitar es quitar la cabeza. Pero si queremos insistir en dejar la cabeza, hay que cambiar el verbo. A la reina le cortaron la cabeza o la decapitaron. Son las dos opciones. Denme más plazo para pagarles. Denme más plazo. Denme muy bien. La siguiente. Participarás en el tour del colegio. En el colegio, en el recorrido, en el viaje, en la gira del colegio. Ajá. Muy bien. Mi hermana cometió una malcriadeza. ¿Qué cometió mi hermana? Una mala crianza es. Muy bien, mala crianza. Hubieron muchas víctimas, hubieron muchas víctimas. Hubo muchas víctimas, muy bien. La siguiente, debes recordar de memoria lo dicho, debes recordar de memoria lo dicho. ¿Debes qué sería? Podemos decir, debes recordar lo dicho o debes memorizar lo dicho, cualquiera, pero no recordar de memoria. Aquí entendemos que cuando nosotros decimos que se saben algo de memoria, es casi como que fuéramos capaces de recitar algo, pero lo correcto es debes memorizar lo dicho o debes recordar lo dicho. La siguiente. Durante el conflicto armado, algunos políticos estuvieron exilados. ¿Cuál es lo correcto ahí? Exiliados. Muy bien. El catedrático pidió un breve resumen de la obra que leímos. El catedrático pidió un breve resumen, y se acabó. Un resumen siempre es breve. Aunque no querramos, debemos asistir a la boda. Aunque no querramos, debemos asistir a la boda. Queramos. El matrimonio González tiene 2 hijas mujeres. El matrimonio González tiene 2 hijas mujeres. 2 hijas y ya. Joaquín tradució el libro en 2 horas. Joaquín tradució el libro en 2 horas. Tradujo. La siguiente, se prevé que habrá mal tiempo. Se prevé que habrá mal tiempo. ¿Cuál es lo correcto? Se prevé nada más, con una E y tilde. Se prevé que habrá mal tiempo. La siguiente, el chef del hotel es muy agradable. El cocinero. Los menesterosos pedían mendrugos de pan. Pedían mendrugos de pan. Mendrugo nada más, pedían mendrugos. O pedían pan, pero no mendrugos de pan, porque mendrugo ya lleva implícita la idea de pan. Podríamos decir, los menesterosos pedían pan o los menesterosos pedían mendrugos. La siguiente, era evidente y notorio el dolor que sentía. Era evidente o notorio, cualquiera, pero no los dos. Era evidente el dolor que sentía o bien era notorio el dolor que sentía. Luego pasamos a las preposiciones. Vamos a ver. Los sindicalistas protestan por todo. Los sindicalistas protestan por todo. Andrés es diferente de su hermano. Fíjese, Kimberly,
este contra no estaba colocado allí, entonces sería por todo. O en todo caso contra todo, pero de no es. La siguiente, la máquina de vapor cumplió más de 100 años. La máquina de vapor cumplió más de 100 años. Vamos a convocar para una junta de herederos. Para una junta de herederos. Sofía siente aprecio por sus compañeras. Ujú. Tu papá tiene suerte en todo lo que emprende. Juan cometió una transgresión de la ley. El armario está arrimado a la pared, está pegado a la pared. El evento se llevó a cabo con el patrocinio de los canales 3 y 7. María siente antipatía contra la catedrática. Leonel solo se ocupa en visitar a su novia. Luego vamos a ver las anfibologías. Se venden cinchos para caballeros de cuero. Aquí se venden cinchos de cuero para caballeros, que es lo correcto. La otra opción, lo de Julia. Ayer saludé a Julia, quien cumplió, quien cumplió 15 años. Ella es la hermana de Luisa. La siguiente, haga el favor de retirar el jamón en mal estado que se encuentra en el refrigerador. Haga el favor de retirar el jamón en mal estado que se encuentra en el refrigerador. Antonio saludó a Maritza en casa de la tía de ella, para aclarar en la casa de quién. La siguiente, hay un paraje que emociona a los visitantes en este recorrido. Porque aquí estamos diciendo que lo que emociona es el paraje, no el recorrido. Vendemos mesas con rodos para computadoras. Vendemos mesas con rodos para computadoras. Le estoy enviando con su hijo el abrigo que está arrugado. Le estoy enviando con su hijo el abrigo que está arrugado. Luego pasamos a ver el qué y de qué. Vamos a ver. Estoy segura de que saldrá bien de la operación. Ahí aplicamos lo de la clave, ¿verdad? Cambiar por eso. Supongo que ya saben el nombre del libro. Los trabajadores se acordaron de que debían entregar el memorial. Se recordaron de eso. Soñé que estaba celebrando mi graduación. Soñé eso. El alcalde tiene el convencimiento de que ganará nuevamente las elecciones municipales. Tiene el convencimiento de eso. Informaron que las actividades estaban suspendidas. Luego teníamos que sustituir el qué por la palabra correcta. Fue en 1996 cuando se firmaron los acuerdos de paz. Es en ese barranco donde ocurrió el accidente. Es así como debe responder el examen. Fue entonces cuando vimos al hombre de sombrero negro. Por último, tenemos que sustituir las palabras de sentido impreciso por otras más exactas. Tengo muchas noticias que contarte, muchas novedades. Ojalá me traigas un recuerdo de tu viaje, un detalle o como el término que se desee emplear. Te dejé en la mesa una bolsa con comida o te dejé en el refrigerador, en la platera, en la alacena, donde sea, pero no ahí. El odio es una cosa detestable, es una emoción, por ejemplo, una emoción detestable. Fue necesario hacer una carta, fue necesario redactar una carta de recomendación. El gerente puso el dinero en el banco. El gerente guardó el dinero en el banco. La seda es algo muy fino. La seda es un material muy fino, una tela muy fina, por ejemplo. El Internet es una cosa indispensable. El Internet es una herramienta, un servicio indispensable en la actualidad. El político dijo un discurso muy convincente. El político pronunció un discurso muy convincente. Y luego los campesinos hicieron una zanja. Lo que hicieron los campesinos fue cavar una zanja, no hacer una zanja. Entonces, allí revisamos entonces las actividades. No sé si tienen alguna pregunta.
Vamos a ver, ya tenemos lo de los vicios. Ya lo terminamos. Vamos a ver qué otra. Solo vamos a eliminar lo que ya no está así. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al libro de cuentos. Uno de los cuentos que vamos a ver hoy es el cuento que vamos a revisar hoy es el de cuánta tierra necesita un hombre. En este cuento vemos de qué manera un personaje, Pajón, eh, inicialmente pues era un hombre muy, muy pobre, no tenía nada, pero se dio la posibilidad de adquirir una tierra. Entonces, con grandes esfuerzos, lograron adquirir esa tierra y así poco a poco fue creciendo su patrimonio hasta llegar a un punto en el que pues ya no hubo vuelta atrás para quienes todavía no lo han leído. Entonces, vamos a ver, a revisar las actividades de qué le pasó. ¿Por qué se sentía insatisfecho Pahom en cada situación? Al principio, ¿por qué estaba insatisfecho? ¿Por qué estaba molesto este personaje? ¿Cuál era su queja, digamos? ¿Por qué estaba molesto? No tenía tierras. Muy bien. Cuando ya tuvo 20 hectáreas, ¿por qué no estaba satisfecho? Pero después tuvo tierras, quería más. Muy bien. Y cuando se mudó a la nueva propiedad, ¿por qué no se sentía satisfecho? La misma respuesta ya le parecía muy poco, él quería más, cada vez quiso más. Según el final del cuento, ¿cuánta tierra necesita un hombre en realidad? ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Ahí da una medida. ¿Cuánta necesita un hombre? ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Son 2 metros. Aquí se explica, son 2 metros de la cabeza a los pies. Era todo lo que necesitaba, 2 metros. ¿Cuál podría ser una enseñanza que deje el cuento? ¿Alguna enseñanza que pueda dejar el cuento? Quien ya lo haya leído, alguna enseñanza que le haya dejado el cuento. No ser ambicioso, estar conforme y feliz con lo que se tiene. Ellos querían mejorar y se esforzaron por mejorar y lo lograron, pero llegó un punto en el que eso se salió de medida. Al principio está bien la ambición, ambicionar vivir mejor, pero ahí vemos cómo todo se desvió. La ambición ciega la razón, valorar lo que se ha logrado, muy bien, muy buenas observaciones, no ser codicioso. Ajá. Ellos lograron algo que no tenían y eso está bien porque dieron un paso, digamos, no tenían tierra, ya las tenían y las pagaron, eran responsables, pero luego quedó cegado por la razón. ¿Cómo podríamos caracterizar a Pahom? ¿Cuáles son sus características físicas y los rasgos de su carácter? ¿Qué podríamos decir de él, físicamente? ¿Cómo sería? ¿Lo pudimos visualizar o no se logró percibir mucho? Sabemos que era un hombre adulto, ya mayor, no hay mucha información. Y acerca de su carácter, ¿qué podríamos decir? Podemos pensar que era una persona perseverante porque logró lo que quiso, pero también era codicioso, como ustedes lo mencionan, nunca estaba satisfecho con nada, siempre quería más. Ajá, muy bien. Trabajador, determinado, muy bien, esforzado. Luego se les pide que ustedes redacten algunas de las anécdotas acerca de la búsqueda de la felicidad y argumentar respuestas. Y pues las otras partes ya son de trabajo exclusivamente individual. Bueno, entonces ahí terminamos con este cuento y vamos a pasar entonces la, al capítulo final, al capítulo 7, comunicación y persuasión. Vamos a ver. Vamos a ver, ya se mira, sí, está algo pequeño.
Bueno, vamos a comenzar entonces con el último capítulo del libro. Permítame. Bueno, aquí se hace una diferencia entre la persuasión y la manipulación. Algunas veces no se presenta necesariamente cuando se quiere persuadir a alguien en una forma de un texto oral. Es decir, la persuasión no se limita a un discurso con el cual se trate de convencer a alguien de algo, sino que también la persuasión se puede manifestar por medio de otros canales, como por ejemplo un texto escrito, películas, telenovelas, la publicidad también. Fernanda, hasta ahorita vi su mensaje, lo que escribió ahí. Vamos a ver, un hombre inconforme se enojaba consigo mismo. Muy bien, así era él. Entonces, cuando hablamos de la persuasión, esta se puede manifestar a través de distintos canales. Por ejemplo, eh, pensemos, ustedes se recuerdan, no sé si vieron el gato de Shrek. El gato que tiene botas, ¿verdad? Hasta hay un memes cuando el gato tiene una expresión y cuando él quiere pedir algo, entonces le cambian los ojos, ¿verdad? Se los ponen más grandes, redondos y brillantes. Ahí se está tratando el gato de convencer a alguien. Entonces ahí vemos cómo la persuasión no es solamente a través de palabras o de un discurso, sino que hay muchos canales que se pueden utilizar para persuadir. ¿Cuál canal se va a utilizar? Pues eso va a depender de cuál es el objetivo, de qué recursos se dispone. ¿Para qué sirve o cuál es la finalidad de un discurso persuasivo? Es provocar cambios positivos en los interlocutores sin apelar a mentiras o a manipulación. Entonces, ahí tenemos que se busca una mejora, no solamente de quien enuncia el discurso, sino que se busca algo que vaya a beneficiar a todos y de una forma honesta, es decir, sin apelar a mentiras y sin manipulación, que se daría, por ejemplo, cuando se hace alusión a distintas situaciones de vida para que tratar de convencer a esa persona. Se muestra entonces en la persuasión. Esta muestra sugiere, provoca y convence con razones y argumentos válidos. Es decir, no solamente va a limitarse a un discurso oral o a un libro, sino que también muchas veces únicamente de una forma solapada se podrá también persuadir. De nuevo, retomo el ejemplo del gato de, de esta película. Ustedes se ubican a este gato, ¿verdad? ¿O no lo ubican? Sí, Sí, el ¿verdad? gato con botas. Ajá. Sí, con sus ojos, ¿verdad? Así que se le ponen brillantes. Ujú. Sí, va. Sí, Entonces, sí, ya ubicamos quién es. ah, va, está bien, gracias. Ajá, ese, exactamente. Entonces ahí vemos cómo este gato, cuando quería lograr algo, cambiaba su expresión, ¿verdad? Le brillaban los ojos, juntaba las manitas. Entonces ahí son varios formas de persuadir, es lo que se quería lograr lo que él quería. Pero en este caso estaba apelando a la emoción, ¿verdad? Él no estaba presentando razones y argumentos válidos, pero lo que quería era lograr algo. No presentaba razones, pues era un gato, ¿verdad? Tampoco te presentaba argumentos, sino que únicamente hacía una cara. Entonces él quería lograr algo. Vamos a ver cuál es la diferencia entre manipulación y persuasión y vamos a comenzar con la persuasión. Cuando vamos a persuadir, vamos a aportar argumentos válidos y razones igualmente válidas para convencer a alguien. Por eso es importante que nosotros, cuando vamos a redactar una argumentación con el fin de persuadir a alguien, debemos fundamentar muy bien nuestro punto de vista, así como ustedes en sus investigaciones las presentaron, investigaron, para contar con argumentos válidos para presentar el tema que ustedes querían. Aquí aprovecho, por favor, para que estoy calificando los ensayos. eh, los puntos, como ustedes recordarán, estaban divididos en 8 puntos, los signos de puntuación, las mayúsculas, las citas y la bibliografía. Si usted no citó a las fuentes consultadas dentro del texto o las citó mal, ya perdió 2 puntos. Si usted no colocó bien la bibliografía, sino que
colocó, por ejemplo, si consultó a Juan Pérez, coloca Juan Pérez, así escrito literalmente Juan Pérez, perdió los puntos, 2 puntos. Si no utilizó signos de puntuación apropiadamente, perdió 2 puntos más. Y si por último colocó, no usó bien las mayúsculas y tiene numerosas faltas de ortografía, va a perder 2 puntos más. Para que ustedes sepan, estén conscientes de cómo se está evaluando. Ya encontré un trabajo copiado, ya tiene ahí ya no tomé nota del plagio, entonces igual sigo revisando cada uno cuidadosamente, pero ya hay uno, ¿verdad?, que le va a implicar la pérdida de todos los puntos, como se les había informado oportunamente. Y de regreso al tema. Entonces vamos a volver con la persuasión. Permítanme un momentito, por favor, jóvenes. Muy bien, gracias. Entonces, cuando vamos a persuadir, vamos a aportar argumentos válidos y razones que sean fundamentadas y de peso para convencer. La persuasión se diferencia de la manipulación porque ésta va a buscar el beneficio de los interlocutores a partir de un diálogo claro, franco, con argumentos válidos y respetuosos. La capacidad de persuadir a otra persona por medio de palabras eh, tiene su origen en un argumento inteligente que se va a dirigir a otra persona que también tiene inteligencia. Entonces, es una relación de par a par. No se está tratando de sacar ventaja de que una persona posea más o menos inteligencia para manipularlo, porque esto entonces no es persuasión, aquí ya se está aprovechando de algún tipo de desventaja. Se está tomando entonces a la otra persona como un ser igualmente pensante, no se le está viendo como algo de menos, sino que tiene la misma capacidad de comprender, de expresarse, de valorar nuestros argumentos y también de debatirlos. En la persuasión se apela al argumento y a la deducción. ¿Por qué? Porque se invita tanto la persona que está tratando de persuadir debe contar con los argumentos para hacerlo y también invitar al persuadido o persuadida para que pueda llegar a una conclusión a partir de la información que se le vaya a presentar. Por otro lado está la manipulación. Esta consiste en imponer argumentos personales para lograr un beneficio individual y egoísta. ¿Dónde vemos esta diferencia entre manipulación y persuasión? Es muy fácil identificar en los discursos políticos y también en la publicidad. Pensemos en discursos políticos, si ustedes recuerdan algunas de las últimas campañas para presidente que ha habido, por ejemplo, cómo son los discursos políticos, qué es lo que se dice. Cuando tal vez ustedes estaban muy jóvenes, cuando llegó Jimmy Morales a la presidencia, estábamos saliendo del gobierno de Otto Pérez Molina. Y en este gobierno de Otto Pérez Molina se desató, digamos, el tema del robo, de los robos que lamentablemente han ocurrido con extremada frecuencia, pero era un tema como muy vigente. Y el argumento, o como se dio a conocer Jimmy Morales, fue que él no era ni corrupto ni ladrón. No se sabía nada más de él, porque realmente nadie se preocupó jamás en indagar, ver qué sabía. Después, pues ya se dieron cuenta que realmente pues no sabía mucho, pero él solamente con este argumento, ni corrupto ni ladrón, eso fue lo único que dijo. Entonces ahí vemos cómo se aprovecha lamentablemente muchas veces de la ignorancia
o de los puntos débiles que pueda detectarse en un momento en el tejido social para presentar y sacar ventaja. Entonces, en estos discursos se imponen los argumentos personales para lograr un beneficio individual y egoísta, como lo logró. Usan en estos casos se usan argumentos falaces y falseados. Falaces que buscan eh, parten de razonamientos erróneos para convencer a las personas de una determinada, de conseguir su voto, de conducir a un lado u otro. Entonces no son argumentos que tengan un fundamento sólido, racional y válido, sino que son simplemente argumentos que engañan, que manipulan, que se aprovechan de distintas situaciones de las personas para convencerlos. Por ejemplo, cuando se ha ofrecido láminas, bolsas con alimentos y otro tipo de prebendas para lograr el apoyo. Se busca entonces los beneficios personales o imponer un punto de vista sin tomar en cuenta el de los demás. Desde luego que en una campaña política siempre se escucha a las personas, se les toma en cuenta porque es lo que importa en ese momento, pero luego ya no se les considera. Entonces, esa es la diferencia entre manipulación y persuasión. Cuando alguien manipula, va a tratar de usar entonces cualquier medio para que se acepte su verdad y no le interesa por comprender otros planteamientos, porque únicamente lo que esta persona está planteando considera que es lo mejor, es la verdad y no le interesa saber qué es lo que quieren las demás personas. Em, si ustedes se han dado cuenta, son muy pocos los espacios que estén abiertos, por ejemplo, al diálogo de la sociedad civil, que puedan llegar y hacer sus aportes, porque, o sea, no, ni siquiera está la posibilidad de escuchar y ni siquiera reflexionar en analizar otros planteamientos. Eso es en cuanto a la manipulación. Acerca de la persuasión, cuando una persona trata de persuadir a alguien, ya sea una persona o un auditorio, también debe estar abierto a la posibilidad de que esta audiencia o esta persona le presente otros argumentos que puedan cambiar el rumbo de lo que se está buscando. No se trata de imponer, porque ella es manipulación. La persuasión está abierta al diálogo. Entonces debe ser flexible también para permitir escuchar, incluso que haya puntos que puedan rebatir lo que se quiere demostrar. Siempre todos los argumentos en un proceso de persuasión, cada argumento debe ser tomado en cuenta y analizado para que todos los que participen allí sean de verdad incluidos y no solamente por un interés temporal. El, por último, hay que recordar que quien persuade no es la persona, sino los argumentos que presenta. No se puede considerar que un argumento es válido porque lo diga tal persona. Por eso debemos ser muy, muy cuidadosos al momento de, por ejemplo, en las elecciones. No solamente porque una persona lo diga quiere decir que sea cierto, sino que también hay que investigar, hay que conocer los argumentos, ver la solidez de lo que se está expresando. ¿Y cuando un argumento es sólido? Cuando está bien planteado y ofrece razones lógicas que lo sustenten. Ahorita vamos a ver cuáles son estas razones lógicas, cómo vamos a saber si es válido o no. Em, y lo mejor es que si después de un diálogo las conclusiones se establezcan por un consenso entre todos los interlocutores, entre todos los que están participando. Acerca de la ética de la persuasión. Entonces, cómo vamos a saber si un discurso tiene ética o si me está manipulando o es persuasivo? El discurso persuasivo se va a fundamentar en el razonamiento, no en una emoción del momento, no en algo personal. Hay que fundamentarlo verdaderamente en un razonamiento. La estructura de este discurso es la tesis, antítesis y síntesis, que ya la hemos trabajado. La persuasión busca entonces provocar cambios, pero de una forma pacífica. Implica alguien que persuade o el persuasor y el persuadido o persuadida. ¿Cómo vamos a evaluar si es ético? Hay 3 criterios que debemos considerar
para saber si es un discurso ético o no. Uno es que sea filosófico, es decir, que aliente las características del ser humano, que considera al ser humano como tal, como un ser pensante, que tiene necesidades, que tiene obligaciones, que tiene derechos, que no vaya en menoscabo del ser humano. Eh, el ser humano, desde luego, no es todas las personas de mi núcleo, de mi sociedad, de mi comunidad. El ser humano somos todos. Entonces, que conciba a todas las personas de la misma forma, no alguien más o alguien menos. Otro de los criterios del discurso persuasivo es que sea provechoso, es decir, que promueva el beneficio de todos sobre los que va a influir y no que resulte a alguien perjudicado. Eso es entonces cuando nosotros leamos un discurso, debemos ver primero si considera a todos los seres humanos de la misma manera, si busca el beneficio general para todos y no que unos vayan en beneficio, en lo que unos ganen vaya en detrimento de otros. Y otro de los criterios es que sea dialógico, es decir, que garantice la posibilidad del diálogo entre los implicados. Y al haber diálogo, pues podrá existir un intercambio de información, de experiencias, de conocimientos y de argumentos también. Luego pasamos a las fases, a las estructuras del discurso persuasivo, que es lo último que vamos a ver hoy. Eh, Aquí en el libro se nos presentan estas fases. La primera fase son inventio, dispositio y elocutio. La fase de inventio es la fase 1. Esta es la fase de cuando surge la necesidad de elaborar un discurso. Es como la invención en este momento. Es cuando se quiere defender un punto de vista o refutar una idea con la que no se está de acuerdo. Es decir, es como el punto de partida. Hay algo que no me parece, entonces yo voy a elaborar un argumento para demostrar, para convencer, para persuadir a que apoyen mi punto de vista. Este es la fase 1 de la estructura del discurso persuasivo. La fase 2 de la estructura del discurso es la dispositio, que se refiere a la disposición o a la colocación de las partes del discurso. Entonces aquí se analiza la disposición, la estructura que va a tener el discurso. ¿Y cuál es esta estructura? Esta comprende la introducción, el desarrollo y también las conclusiones del discurso. Se analiza entonces en esta parte la tesis que se quiera defender, se cuenta ya con los argumentos para sostenerla y también se va a analizar cómo se refutará las tesis contrarias. Entonces ahí tenemos ya armado, digamos, el esqueleto de lo que es, no en esqueleto, ya tenemos muy claro en nuestra mente qué queremos decir, cuál es la introducción, cómo lo vamos a desarrollar, cuáles son las conclusiones y desde luego todo partiendo de nuestros argumentos, que deben ser argumentos sólidos. Y también se va a analizar cómo se va a refutar las tesis contrarias. La tercera fase es la de elocutio. Esta consiste ya en redactar el discurso, buscar los mecanismos más efectivos para que éste resulte convincente. Sabemos que hay muchos medios para poder transmitir un discurso, pero no es lo mismo, cuenta mucho, por ejemplo, el canal desde el cual se emite, buscar los mecanismos más efectivos. Por ejemplo, no es lo mismo que imaginemos, ver un discurso de una persona que imaginemos que a nivel del gobierno se está dando una información determinada, que un convencimiento de que lo encontremos en redes sociales de una persona desconocida que no sabemos bien qué puede hacer. Entonces hay que buscar los mecanismos más efectivos para convencer. No se toma cualquiera. También incluye el uso de los recursos retóricos, porque esto le dan más fuerza a los argumentos, pero también, y es algo muy importante, se busca la disposición emocional en el público. Es decir, el discurso no se trata solamente de persuadir a secas, digamos, no que también en muchos casos se recurre a otros medios, los recursos retóricos, para fortalecer los argumentos y también para tocar esa disposición, esa fibra emocional.
Imaginemos que combináramos, si la parte emocional, volviendo al gato, ¿verdad? Al gato con botas, esta expresión que tiene convence, no habla, no dice nada, pero la expresión del gato convence. Entonces ahí se favorece una predisposición emocional, si tomáramos de este lado este caso. Luego, se nos presenta las herramientas que nos pueden servir para elaborar un discurso persuasivo. Antes de continuar allí, por favor, les voy a compartir un enlace. Ahorita voy a ver lo que escribieron. Bueno, en este enlace, ahorita le contesto, Jennifer. En este enlace que les comparto está el discurso de Martin Luther King. Entonces, por favor, lo leen para el viernes. Son solamente 2 páginas, es una hoja y media lo que tienen que leer. Por favor, lo leen. Y ¿qué es lo que tenemos que hacer al leerlo? Pensar de qué manera, si en este discurso que vamos a leer se aplica esto. Por ejemplo, si este discurso de Martin Luther King es filosófico, si reúne las características del discurso persuasivo, si este discurso es filosófico, si de verdad se alienta las características del ser humano, si es provechoso y si es dialógico. Entonces vamos a analizar el discurso de Martin Luther King desde esta perspectiva de lo que hemos avanzado hasta este momento en el capítulo. Vamos a ver estos criterios, analizar si esto es así. Luego, pero también es importante desde luego que lean el libro. Vean las fases del discurso persuasivo. La fase de invención, pues esa no la podemos ver, pero en el discurso sí podríamos encontrar si hay alguna estructura. Entonces, esto también podemos verlo en ese discurso tan corto. Aquí lo que ustedes tienen que hacer es únicamente leerlo, no van a entregar nada, pero si es necesario, por favor, que lo leamos y que pensemos, bueno, ¿dónde están? Tienen las características, presenta esta no la encuentro, busquemos las características si lo presenta o no. Luego, al leer el discurso, veamos si hay alguna introducción, si hay algún desarrollo, si algo se concluye, qué es lo que se está tratando de defender. Veamos si encontramos esto en el discurso. Y luego, pues, está la parte de elocutio, que es lo que nosotros estamos leyendo, porque es ya la redacción del discurso, es la parte que tenemos en nuestra mano. Ahora lo del berrinche. Cuando un niño hace berrinche, lo que está tratando cuando un niño hace berrinche es porque muchas veces se sale de control de sí mismo y lo que necesita es la atención y la contención de sus padres para recuperar la estabilidad. Los niños muchas veces no tienen las herramientas para expresarse si están cansados, aburridos o algo, o tienen hambre. Entonces se manifiestan con un berrinche, pero lo que corresponde ahí entonces es detenerse y acercarse, ver qué es lo que le sucede, ¿verdad? Ahora, esto visto como manipulación, se tendría que analizar muy en particular cada caso, si es lo que está pretendiendo el niño, porque no todos hacen berrinche por esa razón. Vamos a continuar entonces con las herramientas para la elaboración de un discurso persuasivo. Tenemos, en primer lugar, la planificación. El orador siempre tiene que estar muy bien preparado. Debe investigar su tema, buscar los argumentos, debe conocer muy bien los argumentos para responder cualquier posible cuestionamiento que pueda recibir. Aunque él esté preparado, también debe tener esa flexibilidad de que es posible que tenga que improvisar o responder algo que no esperaba. Esto desde luego dependiendo dónde se encuentre cuando está pronunciando su discurso argumentativo. En la planificación implica conocer bien los objetivos, qué se quiere desarrollar y desde luego conocer también el auditorio. ¿Por qué es importante conocer el auditorio?
porque un mismo mensaje no lo vamos a enunciar de la misma manera si va para un auditorio A o un auditorio B. Por ejemplo, si volvemos a las campañas presidenciales, no es un candidato, no le va a decir lo mismo a los integrantes del CACIF acerca de cómo manejará o cómo apoyará la economía que lo que les va a decir a un grupo de personas que se dedican a la agricultura acerca del mismo tema. No va a ser lo mismo. Cada uno tiene una forma de dirigirse diferente porque cada uno tendrá expectativas distintas también. Al planificar el discurso se debe considerar igualmente en cuáles aspectos se hará énfasis. Aquí cuando nos mencionamos a la audiencia, ustedes pueden encontrar en el libro la definición de la Real Academia Española, pero también en este caso nos vamos a referir al público ante el cual se va a presentar una propuesta. Es importante conocer la audiencia, como les comentaba, por qué está allí, cuáles son sus características, qué es lo que esperan escuchar, por qué vine yo a escuchar este discurso, van a decir algo importante para mí, de qué me va a servir esto, qué espero yo al salir de aquí, cuál es el beneficio que me reporta estar en este momento. También se debe tomar en cuenta la cantidad de receptores. No es lo mismo, por ejemplo, pronunciar un discurso ante un grupo de padres de familia de un colegio, un centro educativo determinado, que ante 500, hasta 1000, 2000 estudiantes universitarios en la Plaza de los Mártires. Es algo completamente diferente. También es distinto si están presentes o no, si se va a enviar para que alguien lo lean, como el discurso de Martin Luther King, que ustedes saben que él lo pronunció en vivo, no fue escrito. Aquí lo tenemos escrito, pero él lo pronunció en vivo. Y cuáles son los medios que se van a utilizar. Todo esto es parte de la planificación. También nos vamos a quedar aquí porque bueno, vamos a terminar. En la planificación, como les comentaba, también se debe considerar las características demográficas del auditorio, de qué edad son las personas, cuál es el sexo, la etnia, la condición social, para abordar de la manera más respetuosa como debe ser ante cualquier auditorio. eh, eh, para dirigirnos a estas personas. En ningún momento es válido hacer comentarios acerca de otros grupos de edad, ni de los muy jóvenes, de los mayores. No, no se debe hacer este tipo de comentarios con el fin de causar alguna gracia o relajar. No, hay que respetar, siempre dirigirse con forma muy respetuosa. Y el auditor también debe no solamente prever, satisfacer las expectativas del auditorio, sino que también mostrarse, hacerlo de una forma auténtica. Se sugiere que el orador también elabore un bosquejo, a semejanza del bosquejo tópico que trabajamos, que le pueda servir como una guía de lo que debe pronunciar. Este sería como un pequeño esqueleto, como lo vimos antes del discurso, con las ideas más importantes para que el orador sepa qué debe decir. Imaginen ustedes el bosquejo tópico que elaboraron, si ustedes a partir de este podrían pronunciar un discurso, tomando en cuenta las ideas. Yo considero que muchos sí podrían pronunciar o explicar el tema que trabajaron a partir del esqueleto que redactaron. Y por último, se debe contar con una frase que describa cuál es el propósito más importante del discurso, y esta parte la podemos pronunciar al final de la introducción o bien al principio ya del cuerpo del discurso. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, si no tienen preguntas, nos vamos a quedar aquí y nos vemos el viernes, jóvenes. Por favor, para el viernes, lean el último cuento, por favor, lean el último cuento, completen las actividades, lean el capítulo 7 y concluyan con las actividades. Gracias, Stephanie. Muy feliz tarde para usted y para todos. Gracias, Yeleni. Feliz tarde para todos. Gracias por venir a clase, jóvenes, y nos vemos el viernes. Feliz tarde a todos. Feliz